siempre que pienso que nos enseñaron a obedecer, pero que al mismo tiempo quienes nos educan están esperando que tomemos decisiones, se me hace como un clac en la cabeza, así como que no entiendo, ¿ves? Como si el tema al final del día es que los humanos aprendamos a tomar decisiones y nos enseñan a obedecer a millones de mitos, ¿cómo tomo yo finalmente una decisión? Bueno, primero que nada, empezaríamos a aprender a reconocer esos mitos para no utilizarlos. Y luego tienes que tener una meta muy clara y una manera de llegar a donde quieres ir muy clara. Eso es un modelo claro. Eso es lo que yo recomendaría. Pero al hacerlo vas a tener que luchar contra un bagaje de cosas que traes cargando por la educación que te han dado. Y también los que nos enseñaron eso, que es lo que me decías el otro día. Me dices, o sea, no hay conciencia de esto, ni tan siquiera, no te lo tomes a mal, ni te enojes con quienes te educaron, porque ellos traen esto también cargando. Y entonces, ¿cuántas generaciones han pasado? Pues muchas. Esto ya viene desde muy antes. O sea, y es más, creo que vale la pena ponerlo en contexto. El control de la mujer tiene un componente, por ejemplo, de lo que es la propiedad, de como ahorita decimos mi novia, mi esposa, como si fuera un objeto que tú posees. Pero piensa que hace muchos años, pues sí eras dueño de una esclava o de varias esclavas. O podías, si tú tenías los medios, ser dueño de varias esclavas. Y las poseías en ese sentido estricto. Luego, donde no existía ese tipo de esclavitud, muchas veces existía el hecho de que tenías muchas esposas que eran tuyas. Quizás esposas era una palabra bonita para lo que quiere ser, lo que quería decir una esclava. Estaba para satisfacerse. Y eso continuó por muchos años. Yo creo que hace unos 100 años, la idea de que tu esposa era tuya era muy común. Y por eso mismo, hace pocos años, hace 50 años, o 20 quizás, no estoy seguro, 30 años, tú podías violar a tu mujer y ella no tenía ningún recurso. Era su obligación satisfacerte. Tú no podías demandar a tu esposo por violación, sino hasta muy recientemente. Ay, eso me impresiona tanto, porque sí he hablado con mujeres que se sienten violadas, pero hoy en día, o sea, hace 2 meses estaba hablando con una, ¿no? En donde se siente violada por su esposo y no sabe qué hacer, porque además necesita estar en ese matrimonio, o está atrapada dentro de ese matrimonio porque tiene hijos chiquitos y además depende económicamente de su esposo. Entonces, finalmente, claro que se está comparando con una esclavitud, ¿no? Pues sí. Y hay una dependencia económica que es peor, es pésima, pero también hay una esclavitud a conceptos como es mi deber, o es mi obligación, o es lo que una mujer debe de hacer en el matrimonio. Y eso es a lo que me refería al principio. Ese es que nos enseñaron a obedecer, en donde después yo cómo puedo tomar una decisión si quiero decidir en contra de lo que tengo que hacer o debo de hacer. Entonces sí me encuentro atrapada, estoy atrapada. Claro. El hombre, ¿tú piensas que el hombre también lo enseñan a obedecer? Sí, también, pero no es el que está siendo subyugado al grado que la mujer. Sí, definitivamente al hombre también. A nosotros nos han enseñado a aceptar que la mujer no es válida, no tiene valor, si no tiene ciertas calidades, si no tiene ciertas características. Por ejemplo, la belleza física. ¿Sí? Si tú andas con una novia que está guapísima, pues ya eres un estatus más alto que el resto de la clase.
como que tiene mucho valor el aspecto físico. Y eso le cuesta a los hombres porque dejan de tener acceso a un montón de mujeres súper valiosas en otros sentidos, o que podrían ser valiosas para él en otros sentidos, si no tuviera este bagaje cultural que tiene que tener una rubia que todos quieren. Y se pierden ellos mismos de tener mujeres inteligentes, sensibles, que son preciosas para convivir, porque sin poder decidir, ¿no? Sino obedeciendo a todo lo aprendido, se dirigen hacia este modelo de mujer que hasta sus amistades van a decirles bravo. Es casi un estatus de éxito, ¿no? O sea, tuviste éxito porque ven nada más qué novia traes. No, y tiene que tener un cuerpo, entre comillas, perfecto. Esa es la Barbie que tú dices. Pero también muchas veces, pues, como no puede cambiar su cuerpo, termina inyectándose. Sí, le ponen prótesis. Para tener senos, silicones, ¿sí? Silicones o prótesis. O botox en los labios y cosas así. Y eso es ahorita, pero antes, pues la cuestión era muchísimo peor, o sigue siendo peor en otras culturas. Por ejemplo, tenemos el caso de la cliteridectomía. La ablación, que le llaman también. La ablación, sí, en el que llega el caso en Minnesota, que es en donde yo vivo. Tenemos unos inmigrantes de un área de África, vienen aquí y practican aquí la ablación con sus hijas. No lo puedo creer. Muchas veces niñas de 11 años, 12 años, 13 años, que quieren pasar por ese proceso. Claro, pero peor también, bueno, como no lo hacen en los hospitales, lo hacen en sus casas. Hasta me duele de pensarlo, te lo juro. Pero no es que me duele el alma, pero también de pensar que tú como una niña de 11, 12 años no te estés paniqueando de que te vayan a quitar el clítoris, que es la parte más sensible de tu cuerpo. Y que además tengas esta enseñanza a que eso es lo que te va a dar valor. Y entonces estás entre la espada y la pared. Y te va a permitir casarte y tener un marido. Bueno, eso de entre la espada y la pared, en nuestra cultura se da también con el concepto de la virginidad. Ah, sí, total. A ti y a mí, a nuestra edad, cuando éramos jóvenes, se consideraba un gran valor. Quizás a nuestros hijos ya les importa un comino si las niñas son vírgenes o no. En esta sociedad, en Estados Unidos, parece que tiene muy poco valor. Pero quiero detenerte ahí tantito. El otro día estaba comiendo con unas amigas que me dijeron que hoy en día, o sea, hace una semana, conocidas de ellas estaban todavía defendiendo la virginidad. En una religión, en la religión judía, que eran las amigas con las que yo estaba hablando. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Cómo limitan a percibir el valor que puede tener una mujer a eso? ¿Cómo es que eso es lo que va a hacer que ella sea valiosa? Entonces le dicen, prepárate toda tu vida a ser valiosa para que en un día, cuando te cases, él te quite ese valor. Y no lo sienten así porque eso es, como decían en una canción cuando yo era joven, es su tesorito, no pierde el valor, se lo entrega a su marido porque eso es lo que se espera de ella, igual que es el deber, ¿me entiendes?, del esposo. Sí, pero si se separan por cualquier momento, ella ya quedó sin ese tesorito que le puede dar a nadie. Ah, sí, claro, totalmente de acuerdo. Y entonces ya no vales ni nada. Ni se puede, ni se quiere separar de alguien, porque ¿qué va a hacer si no tiene algo que ofrecer a otro, verdad? Entonces es como un seguro que ponen ellos hacia ellas para que no se les vayan a ir. Entonces enseñar a obedecer es puro control sobre la mujer. Que te da hasta, a mí me parece así, me dan escalofríos de pensar. Yo sí lo veo así, pero también siento las grandes pérdidas que tenemos los hombres. Pues piensa tú otra vez, si yo nada más puedo apreciar a una mujer porque es virgen, pues nada más voy a estar saliendo con virgen. Eso pasa tanto que en ciertas culturas
ese es tu premio si tú mueres. Ah, claro, claro, ya te entendí. Como la gente que cree que los Islam. que siguen el Islam, sí. Que te dicen si te mueres y además te llevas a varios infieles, sí. Los matas, sí. Pues entonces te van a estar esperando 10 vírgenes en el o no cielo. sé cuántas, pero muchas. Sí. muchas. Para que valga la pena también morir por eso, ¿no? Sí, para que tú siempre tengas. Entonces, fíjate todo lo que estamos hablando. Estamos hablando de un mito tras otro, como la virginidad, pero también si yo muero por esto, voy a llegar allá. Al más allá. Y nada de esto, al más allá. Y la mujer, ¿dónde queda? En muchísimas culturas, pero después volteas a ver a países más avanzados y ya también se está notando cómo sí se va avanzando a liberar a la mujer de todo esto. Todavía a la virginidad se le dio tanto valor que se hizo un culto de ella en sí, y hablas de la Virgen. Exactamente. ¿Sí? Es la personificación del valor de la virginidad. Sí. Y cuando yo pensaba en la Virgen... No te lo dicen, claro, pero es virgen, imagínate. No, y no... Sí, claro, no, y tú no estás pensando en la virginidad, no. Estás pensando en la virgencita, qué bonita, ¿ves? O sea, en una... Sí, exacto. Y no te das cuenta cómo está tan sutil la enseñanza a obedecer a algo. El control del que estamos hablando tiene que ser sin que te des cuenta. Es totalmente sutil y por eso es que se utilizan mitos para lograrlo. Sí. ¿Cómo describes que es un mito? Que no es perceptible de ninguna manera, no testable, se dice, no es... No es demostrable y es amplia, aparte es algo ampliamente aceptado. Ampliamente aceptado y que se usa para controlar. Y no es demostrable y se usa para controlar. Entonces, sí tiene todas esas características. Ampliamente aceptado, no demostrable y se usa para controlar. 3 características importantes. Sí. Eso es la definición de un mito. Y es cultural, ¿verdad? Por eso no lo puedes demostrar, porque pues, claro que alguien diría, pero ¿cómo me estás diciendo esto? Si yo estoy tratando de enseñarle a mis hijas a que se guarden para su marido y ahora me vienes a decir esto, ¿no? Es que qué difícil es quitarnos de creencias a las que tenemos tan arraigadas, ¿no? Como hablábamos el otro día tú y yo de imaginarnos ir a África, ¿no? O ahí con tu vecina, si la tienes ahí, la señora de África, decirle, es que lo que está haciendo con sus hijas, con la ablación, es violento y les hace daño y no sirve para nada. ¿Cómo le haces para cambiarle ese pensamiento a esa mujer? Y la gente que nos pudiera estar oyendo ha de decir, sí, cierto, oye, pero pues ¿cómo le cortan el clítoris a las mujeres? Eso es una aberración a las niñas, ¿no? Bueno, otros en nuestra sociedad, Adi, podrían estar diciendo cómo le cortan el prepucio a un hombre los judíos, pero ya no son los judíos, mucha gente practican cortarle a los hombres bebitos el prepucio. Sí, pero lo que yo iba era de cómo quitarle las ideas a la cabeza a una gente que la tiene tan arraigada, que es la mamá convenciendo a sus hijas de esto. Entonces, si nosotros llegamos con ella y le tratamos con toda la evidencia de que le puede causar una infección de muerte, que le va a quitar el poder de disfrutar su sexualidad toda la vida, o sea, darle todos los argumentos habidos y por haber, esta mamá que ya la enseñaron a obedecer se nos va a quedar viendo como de qué me hablan. Están locos. Pero a lo que voy es que si ahorita nosotros no vamos con ella, sino que vamos con mi amiga de la semana pasada, claro, y le hablo de la virginidad, reacciona igual con la onda de no me hables de esto, claro. Que la señora. ¿Sí me estoy explicando? Sí, claro. Es muy difícil, como tú sabes. Pues acuérdate el trabajo que te costó a ti
Y yo me acuerdo del trabajo que me costó a mí irme quitando cada uno de estos mitos de la cabeza. Es muy difícil, pero pues, se puede hacer y vale la pena enseñar a nuestros hijos a pensar críticamente, que es la habilidad de reconocer mitos y evitarlos desde muy chiquitos. Ahorita ponte a pensar en cómo defenderían sus prácticas diciendo que eso es lo normal. Es completamente normal que yo haga esto con mi hija, ¿verdad? Claro. ¿Y qué cosa es lo contrario? Lo anormal. Nosotros en nuestra cultura usamos mucho eso. Es que los homosexuales son anormales, decimos, como una realidad, como un hecho. Y eso que ya no tanto, pero... Ya se está cambiando, qué bueno que se está cambiando. Pero cuando empezamos a hablar tú y yo de esto hace muchísimos años, porque yo me acuerdo que tenía 24 años, que me dijiste que yo te dije, es que mucha gente cree que yo estoy enferma porque no soy heterosexual. Sí. Y entonces tú me dijiste, es que esa enfermedad es una enfermedad mítica, no puede ser demostrada. Claro. Y entonces yo no entendí nada. Entonces, ¿cómo que no puede ser demostrada? Y me decías, a ver, te dio temperatura, porque calentura sí me dio, ¿no? Pero no temperatura, sí. ¿me entiendes? O sea, calentura, claro, si tenía mi novia y tenía ganas de... Claro, sí tenía, pero temperatura... o tenía un rash, una urticaria, sí, o claro, algo evidenciable que porque yo no era heterosexual, no. Sí. Pues apenas ahí me cayó el 20 de lo que me decías de que había una enfermedad que había sido creada por los homofóbicos, claro, ¿no? Claro, claro. O como lo normal y lo anormal, es decir, me dijiste... esta enfermedad, te hicieron creer, la etiqueta de enfermedad, exacto, es lo que te lleva a obedecer ciertas cosas. Y entonces, si a una amiga mía le decían, es que pues, no te lleves con Adriana porque está enferma, sí, no le tenían que decir nada más, ¿cierto? Sí, ya era suficiente. Y desgraciadamente, la homofobia, que yo lo consideraría más bien una enfermedad no de la mujer, sino de los hombres heterosexuales, afecta a los hombres, tanto a los hombres heterosexuales como a los homosexuales. Desde luego afecta a los homosexuales porque ellos son el objeto de esta discriminación. Pero los hombres heterosexuales que son homofóbicos pierden porque ellos quedan limitados a no poder expresar su sexualidad, su cariño, su amistad de una forma como se le venga a ellos en la cabeza con otro hombre. No la pueden. O sea, sí. Aunque sea nada más una amistad padrísima como la pueden tener de camaradería. Con otro amigo y no te le puedes acercar a abrazar y a decirle que te quiere. Hay ciertos amigos que me abrazan que no son homosexuales, pero tampoco tienen homofobia. Entonces ellos me abrazan y me quieren y me lo dicen. Te quiero mucho, querido amigo, me dicen. ¿No? Que yo igualmente. Sí. Y es parejo. Pero hay otros que no pueden hacerlo. Se sienten mal si yo me les acerco. Por eso ahora ya sabemos que la que sí es una enfermedad es la homofobia. Esa sí es una. Por eso porque limita. O sea, para que sea una cosa, una enfermedad no mítica, pues tienes que descubrir un virus o tiene que causar un dolor o un trastorno que no te permita funcionar o que cause tu muerte antes de tiempo. Contagiar, o que se pueda contagiar. Ninguna, la homosexualidad no tiene nada, no cumple con ninguna de esas características. Es una enfermedad puramente mitológica. Y claro, yo por ejemplo sí me acuerdo haber padecido colitis nerviosa, bueno, claro, pero eso era parte de un síntoma del rechazo, sí, de la discriminación, de la exclusión, pero no es un síntoma de una enfermedad que pudiera, como la considera mucha gente la homosexualidad. Pero todo esto que estamos hablando, que parece que brincamos como de un tema a otro, estamos hablando del mismo tema, estamos hablando del control
y de cómo nos enseñan a obedecer a ciertos mitos que ni tan siquiera nos damos cuenta que son mitos. Claro. Y ese es el tema, de los temas que más me ha apasionado en la vida. Se ocultan como reglas sociales, como lo que es la realidad, como lo que es una enfermedad, como lo que es correcto, como lo que es bello. Lo que debe de ser. Las mujeres. Lo que debe de Exacto, ser. lo que debe de ser. Lo que quiere decir tener un cuerpo perfecto. ¿Y por qué tú tienes que tener un cuerpo perfecto? ¿O por qué? Lo que debe de ser la pareja, por ejemplo. Todas estas cosas que son como ya establecidas y que además no las dio una autoridad que nunca lo cuestionas. O sea, te dijeron que así era y nadie cuestiona. Bueno, y sobre todo porque te lo dan cuando eres chiquito, que tú quieres aprender de los mayores. Estamos genéticamente programados para aprender de nuestros... De nuestros... Es una de las características que más nos distingue de otros simios, de otros monos. El deseo y la atención a aprender, que lo hacemos consciente. Casi no hay ningún otro. Imitamos todo el tiempo, por eso también cuando eres papá, sí tienes que dar un chorro de cuenta de qué vas a estar diciendo, ¿no? Hay simios, así hay monos que copian a otros. O sea, cuando ellos ven el comportamiento de otro, aprenden de él. Pero no hay ninguno que lo haga con ganas de enseñar. No existe el deseo de aprender y el deseo de enseñar. Si lo ven que lo hace y funciona, lo repiten. Eso sí. Claro, pero no nada más los simios, un chorro de mamíferos. Así es como aprenden los pequeños. Ayer yo estaba viendo el programa de los leopardos sé qué, y estaban enseñándole a cazar a sus pequeñines. No, pero yo me quise ir contra los que son más cercanos genéticamente hablando a los humanos, como los bonobos. Sí, ok. Oye, bueno, pues, ¿y cuál es la salida o qué se puede hacer para, ya que te das cuenta de que hay muchas cosas a las que obedeces y yo creo que muchísimas cosas que ni tan siquiera te das cuenta, ¿cómo le puede hacer uno para tener esta conciencia de que no tomo decisiones porque me enseñaron a obedecer a ciertos mitos? Y obviamente, pues claro que no puedo tomar una decisión si estoy atrapada creyendo en esos mitos. Yo creo que a nuestra edad, para ya adultos, pues tienes que entender lo que es la mitología, cómo funciona la mitología moderna, la mitología contemporánea. Tienes que aprender a reconocerla y tienes que, más que nada, practicar para que te sientas cómodo reconociendo la mitología cuando ocurre, porque va a ir cambiando. Entonces tienes tú que adaptar a las nuevas mitologías que hay. Pero más importante que eso es que nosotros establezcamos una manera de pasarle esto antes a la nueva generación para que ellos vengan mejor preparados que nosotros. Que ellos no tengan que pelearse contra un bagaje que traen ya metido por 40 años, 50 años, en el que ya me enseñaron, ya me entrenaron. Ahora no solo tengo que aprender algo nuevo, sino que desaprender todo lo que yo ya tengo, y eso cuesta mucho trabajo. El chiste es, entre más pronto podamos enseñarle a las personas lo útil que es ¿cómo pensar funciona la logocracia? Sí. Cómo pensar reconociendo la logocracia, que le decimos el razonamiento logocrático, cómo lograr ese razonamiento. Entre antes lo hagamos, mejor. Va a ser más fácil. Sí. Es un poquito como pelear fuego contra fuego. Los que nos enseñaron esta bola de mitos lo hicieron pues, antes de que cumpliéramos 8 años. Ya para los 8 ya estás entrenadísimo en la mitología contemporánea. Ya sabes qué quiere decir tu papá, mi mamá, mi hermano, la posesión, mexicano, americano, bello, y sabes lo que debe de ser y lo que no debe de ser. Para los 11 años ya, perfectamente. Puedes distinguir entre lo que tu mami dice que es bueno o malo, ¿sí? Y lo que tú quieres hacer. Y lo que tú quieres hacer, claro.
que es tu preferencia. Oye, pues siempre es un placer platicar contigo, pero sobre todo para que sepan que vamos a seguir hablando de esto porque ya va a salir nuestro libro. Y este libro que nos ha tomado mucho tiempo escribirlo, porque pues no nos dedicamos a eso, básicamente. No solo porque no nos cada dedicamos quien a eso, sino que yo creo, en mi caso, tú sí, pero yo en mi caso yo nunca había escrito un libro, es que yo no me siento escritor, me gusta el tema, pero hoy me cuesta muchísimo trabajo, porque no es... Es que explicar esto es difícil. Es un tema difícil de explicar, pero me apasiona porque pues, yo sé que es importante. Yo creo que hemos llegado a una situación en la que no solo es importante, es absolutamente necesario y esencial. Si no aprendemos a pensar sin mitos, no tenemos muchos chances de sobrevivir como especie, porque nuestra tecnología ya está en un grado tan altamente desarrollada que podemos destruir al mundo. Lo estamos destruyendo y no nos estamos, bueno, sí, muchos ya nos estamos dando cuenta, pero... Pues si no podemos avanzar no con el tema, que en este tema, en este mes que era el mes de la mujer, y estamos en la era de la mujer, en donde estamos y seguimos tratando de lograr cosas que no hemos logrado, como... Claro, la gente que sabe que estamos escribiendo sobre este tema nos dice cómo le van a hacer, ¿no? Pero ya hay mucha conciencia y yo ya veo mucha gente que entiende el tema de cómo todo lo que nos creemos, o sea, que nuestras creencias sí determinan nuestro comportamiento. Claro. Y entonces hay que revisar nuestras creencias. Ese es la... Ajá. Bueno, Rick, pues un placer. Y nos vemos muy pronto. Besos, Adi. Bye. Chao. Tú que nos escuchas, recuerda que aquí tenemos un espacio para que podamos platicar de lo que tú quieras. Gracias por escucharnos y ser parte de Revélate, Atrévete a Ser. También te invitamos a ayudar a que el podcast de Revélate siga creciendo a través de Patreon, en patreon.com/Revélate, con las 2 Bs, B grande primero y D chica después.